Muy buenas noches, queridos telespectadores, nuevamente en Canal 44, en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Esta noche, como no, vamos a hablar de las microempresas o de la creación de empresas. Y para eso me acompañan ilustres invitados. Y digo ilustres porque, bueno, pues hace poco hubo una presentación de una premiada, vamos a conocerla, bueno, que ya estuvo en otras ocasiones, doña Pilar Dancausa. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Y también vamos a hablar, bueno, pues entre otras cosas, pues de cómo podemos hacer para salir de esta crisis, es decir, cómo podemos enfrentar la crisis, sobre todo desde el punto de vista emprendedor. Para eso me acompaña Javier Val Burillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Javier Val, empiezo con él. Javier Val es director del SACME, del Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Es también máster en Prevención de Riesgos Laborales por la CREA y el 1 de enero de 2001 entra en la Confederación de Empresarios de Zaragoza como asesor jurídico a emprendedores en las iniciativas municipal y provincial de SACME. Desde octubre de 2003 hasta la actualidad es director de SACME, 2003 a 2008 responsable técnico de los proyectos EQUA, la iniciativa social, en relación con personas emprendedoras pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión. 2006 a 2008 responsable técnico del proyecto Emplenet, en la parte del fomento del autoempleo en 6 ciudades de América Latina. Bien, voy a empezar la entrevista pues hablando con don Javier Val y luego presentaré a mis contertulios. Preguntaremos lo primero que qué es eso del SACME, del Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas. Pues es un proyecto de la Confederación de Empresarios de Zaragoza que llevamos trabajando desde el año 1996. Cualquier persona con una idea de negocio, la típica idea de negocio que surge hablando con los amigos, que venga a contárnosla. A partir de ahí, somos un servicio en el cual empresarios enseñan a empresarios. Nosotros no hay grandes formadores como podéis ser vosotros en la universidad, sino que lo que realmente somos gente práctica, empresarios que se ponen en contacto. Después de estos 15 años, son los propios emprendedores, como Pilar, los que hacen a su vez de profesores de los demás. Es una red de emprendedores. En un principio atendemos cualquier idea de negocio y posteriormente les ayudamos a hacer el plan de negocio, que nos parece importante. Un equipo de profesionales de la empresa y de profesionales de las cajas de ahorros, de CAI, de Ibercaja, de Cajalón, son las personas que seleccionan los proyectos que nos parecen más viables y a partir de ese momento asignamos un equipo de tutores para hacer seguimiento de ese proyecto de manera gratuita, gracias a que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial desde ese año 1996 colaboran con la Confederación de Empresarios de Zaragoza. A partir de entonces casi somos un grupo de amigos emprendedores que ya se convierten en empresarios. Después de 15 años ya podéis imaginar que lo que empezó siendo pequeños proyectos han pasado a ser ya proyectos consolidados y realmente es un flujo de conocimiento entre los emprendedores. El emprendedor que se puso en marcha el año 1998 le cuenta al nuevo emprendedor los riesgos que ha pasado, los problemas que ha tenido y en ese sentido pues nos consideramos un club de emprendedores para la gente, para los 334 que ahora sobreviven y están en funcionamiento en el SACME. ¿Existe algún requisito para ser asesorado directamente por vosotros allí en SACME? Es decir, cualquier emprendedor podría acudir. Cualquier persona que tenga idea. El concepto de emprendedor muchas veces nos da equívocos, como si fuera alguien que tenga ideas geniales. Nosotros, ideas geniales, vemos a 4. Nosotros generalmente vemos a emprendedores que tienen ideas normales, a personas que están en desempleo y que vienen a visitarnos para contarnos su situación personal, personas que van a ir incluso al desempleo, personas que están trabajando para otra empresa y que quieren cambiar de empresa. Ese es un poco nuestro perfil. Personas normales con ideas normales. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos adolecen de una falta de conocimiento de gestión. Y ahí es donde estamos nosotros un poco enseñándoles ese mapa de riesgos. No nos olvidemos que los que montan las empresas no somos nosotros, son ellos. Entonces, nosotros podemos ayudar 51 o 101 días, pero al final el riesgo, que es un concepto que va implícito en la labor de empresario, lo asume el propio emprendedor. Muchas veces está hinchando el concepto de emprendedor en detrimento del concepto de empresario. Nosotros a partir del día primero en el cual levantan la persiana y se dan de alta, para nosotros son tan empresarios como cualquiera de los asociados de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. ¿Qué carencias, por ejemplo, podríamos ver en esos empresarios que se acercan a la asesoría de empresas que tenéis vosotros ahí? ¿Qué carencias, qué necesidades, más que carencias, qué necesidades podríamos generalizarlas quizá a lo mejor en un principio tal vez jurídicas o tal vez de otro tipo? La gente ahora, a partir de la crisis, ha cambiado muchísimo el perfil. Antes, de alguna manera, las personas que quedaban en desempleo se daban un tiempo, 8 o 10 meses buscando trabajo por cuenta ajena.
y en un momento determinado daban el salto, de decir, no encuentro nada por ahí, voy a ver si me lo monto yo. Ahora son personas que llevan mucho tiempo trabajando en sus empresas, van al desempleo y a partir del siguiente día ya nos vienen a visitar, consideran que va a ser muy complicado, con lo cual son expertos en sus pequeñas materias, en sus oficios, carpinteros, fontaneros, albañiles, expertos en redes sociales, gente que son expertas en lo que hace, pero que sin embargo nunca ha pensado en la carga de gestión que podría tener el montarse su empresa. Como les digo, generalmente vamos, todo el equipo de técnicos del SACME les intentamos ayudar a que planifiquen, que ordenen esas ideas. Muchas veces la gente le falta esa autoestima, saben mucho más de lo que creen saber. Muchas veces cuando damos clase donde damos las charlas en la universidad, digo que muchos fontaneros saben mucho más que las personas que les estamos dando clase en la universidad. Lo que pasa es que no saben lo que saben. Hay un poco que ordenarle la idea. Ellos saben perfectamente la responsabilidad cuando uno es una sociedad limitada y cuando es un autónomo o un emprendedor individual. La verdad es que no lo tiene muy bien organizado, para eso estamos nosotros. Muchas veces para poner más orden que para enseñar cosas nuevas. Ellos son buenos en lo que hacen y les falta ese hábito de ser empresarios, que es para lo que estamos nosotros. Este tipo de asesoramiento no les cuesta dinero, quiere decir que es totalmente gratuito. Como digo, a ellos no les cuesta dinero, que no es lo mismo que no cueste dinero lo que hacen. No les cuesta a vosotros. A SACME sí que le cuesta dinero. Y, bueno, la Confederación Empresarial de Zaragoza, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, y eso es una garantía para nosotros, ¿no?, de continuidad, están apoyando desde el año 96. ¿Eso qué nos da? Nos da una continuidad en cuanto a los emprendedores, en que las personas que estaban entonces no ha habido un vacío entre medio y luego hemos vuelto a arrancar, sino que llevamos 15 años llamándonos, hablando entre nosotros y poniendo en común las ideas. La continuidad muchas veces es la mayor riqueza de uno de estos servicios, porque así podemos hacer una base de ideas, una base de conocimiento a fuerza de la gente que nos la va contando. ¿Y de qué depende, por ejemplo, que pues estas empresas se mantengan en el mercado? Porque claro, habrá éxitos y habrá fracasos. ¿Qué es lo que se ha visto? A ver, ¿cuál es el elemento clave allí que hace que una empresa pues, se mantenga en el tiempo o no se mantenga en el tiempo? Lo digo porque cada espectador que a lo mejor tiene pues una idea de poner una empresa, ¿no?, y tal, y bueno, dice, bueno, pues no lo sé, claro, y si fracaso y tal, pues ¿qué hago? Es decir, ¿qué es lo que realmente hace que esas empresas se mantengan? Porque habrá empresas que cierran. Sí. Nosotros siempre decimos que nosotros hacemos un poquito de trampa con los datos. Si decimos abiertamente que un 65 o 70% de las empresas tutorizadas por nosotros siguen en marcha, quedamos muy bien. Parece que somos los grandes gurús de la economía mundial cuando realmente no, obviamente no lo somos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que nosotros el filtro se lo hacemos hacer al emprendedor justamente antes. Usted me presenta el plan de negocio. Con ese mero acto de decirme, trabaje usted el plan de negocio, nosotros le ayudaremos, un día, 5, venga cuando quiera, incluso le pondremos a su disposición nuestras herramientas, pero usted tiene que trabajar. Entonces ya ese es un primer filtro. Muchas veces la gente prueba a ver si quiere ser empresario. Nosotros cuando alguien se lanza al mercado, por lo menos ha habido alguien que lo ha revisado. Él mismo, el propio emprendedor, ha hecho un plan de negocios. Hemos estado un equipo de personas en una mesa como la que estamos aquí, aportando ideas sobre ese proyecto y detectando puntos débiles de ese proyecto. El hecho de hacer un plan de negocio ya supone un filtro para que después, una vez puesto en marcha, ese emprendedor tenga por lo menos unas mayores garantías. En lugar de esperar a que el mercado sea el que le haga el filtro y que tire abajo, nosotros no somos unos aduladores del emprendedor. Móntese lo que quiera, que va a irme fenomenal, usted va a ser mire, su proyecto me parece estupendo, con toda la dulzura del mundo y aparte un tono distendido que habitualmente desarrollamos en el SACME, pero le vamos a decir las verdades. Si a usted le tenemos que decir que no nos gusta, ojo, nunca decimos que no es viable. Mira, aquí tiene unos puntos débiles que una vez en el mercado puede ser una bomba de relojería en tu empresa. Revísalas. Mira a ver cómo has hecho la planificación económica de esta empresa. Has hecho un estudio de mercado, has diferenciado a tus clientes. ¿Qué prefieres, un crédito o un préstamo? Algo tan sencillo, el emprendedor suena raro. Porque ellos van al banco a que le presten dinero, pero no le preguntes cómo, ni de qué manera, ni por qué. Ese paso previo por nosotros y por todas las instituciones que estamos trabajando en el emprendedor debe ser apreciado, y debe ser apreciado, da igual que seamos la Confederación Empresarial de Zaragoza, que sea cualquier otra institución, todo el mundo trabajamos en este camino. Pero esa revisión del proyecto impide que ideas sin revisar salgan al mercado, porque luego que una empresa cierre acarrea las consecuencias de que se lleva consigo muchas empresas detrás. El que alguien deje una deuda a su gestoría o a la persona que le ha instalado la fontanería, si se baja van los demás detrás. Por eso es tan importante para nosotros ese filtro previo. Y después, ya una vez en marcha, el tener a alguien a quien consultar. Yo creo que la labor de las gestorías y los profesionales de la abogacía que están trabajando alrededor de un emprendedor es fundamental. No es esa persona a la que solo se le va a consultar cuando hay un problema, sino esa persona un poco de cabecera.
la Confederación Empresarial de Zaragoza nunca hemos querido, ni lo podemos hacer de hecho, competencia ni a los asesores laborales, ni a los abogados, todo lo contrario. Somos gente que aportamos nuestra modesta experiencia para que ellos, que son los profesionales, colaboren con el emprendedor. Pero el emprendedor, sin asesorar, es un emprendedor peligroso. Y ahora que hay, pues vamos a decir, unas restricciones presupuestarias y por lo tanto que probablemente no llegan tantas subvenciones, o no, bueno, no, es decir, ¿qué es lo que puede hacer SACME? Es decir, ¿se seguirá el mismo plan de asesoramiento? ¿Habrá una reducción? Pues como en casi todas las empresas es una cuestión de priorizaciones, ¿no? Al final, sin ninguna duda tenemos problemas como todas las instituciones y como todos nuestros emprendedores. Estamos obligados a apretarnos el cinturón. Con medidas en muchos casos drásticas y problemáticas, pero al final nada distinto a lo que le pasa a la persona que ha abierto una tienda. Al fin de cuentas tiene que decir qué de sus actividades son las más importantes, cuáles de las cosas que hace son el núcleo de su negocio y a partir de definir ese núcleo de negocio intentar sustituir. Anteriormente hacíamos un directorio muy bonito con muchas páginas, a lo mejor hay que sustituir por una versión online. Antes mandábamos una carta periódicamente con las informaciones de los emprendedores, ahora tenemos un blog web, www.sacmenews.com, en el cual se pueden consultar esas novedades de nuestros emprendedores. En definitiva, no podemos exigir ni a nuestros empresarios ni a nuestros emprendedores algo distinto a lo que nos tenemos que exigir nosotros mismos, que es un poco priorizar y en determinado momento, lamentablemente, pues obviamente era hacer recortes, claro, que es lo que nos hacemos nosotros. Hablando de recortes, claro, tuvieron la presentación del premio que se suele dar normalmente pues a la empresa, a la microempresa o a la empresa pues que vosotros elegís como premiada por algún motivo, es decir, pero en ese premio hubo una restricción. Ya directamente no fue en el mismo lugar, sí. Fue en un lugar cedido, me parece que por la calle. Caja Inmaculada, sí. Claro. Esas son formas de recortar. Sin duda, sin duda. Claro, también, vamos a ver, también hay que ser muy riguroso con estas cosas y no hablar de... En primer lugar, todo recorte supone un daño para alguien, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay que ser tampoco tan alegre de decir, no, es que recortamos en publicidad y no hacemos nada de publicidad, porque el señor que come de la publicidad, probablemente cuando nos esté escuchando y nuestros televidentes nos estén escuchando, pues lamentará mucho esa frase. Hay que ser muy cauteloso siempre con esto. Pero sí que es cierto que anteriormente lo hacíamos en el Auditorio de Zaragoza y ahora pues agradecemos a Caja Inmaculada que nos cede su salón de actos. Posteriormente había un vino español. Actualmente ese vino español se ha restringido, no quedan incluso bien hacer un vino español. Fuera hemos de partido y hemos estado hablando con nuestros emprendedores, hemos estado compartiendo allí, todo el mundo sabe que son los imperantes del momento, ¿no? Con lo cual, pero hay que saber diferenciar de nuevo lo nuclear de lo accesorio del envoltorio. Y para un emprendedor lo más importante es que hay una serie de asesores que le están atendiendo y que seguimos allí, eso es lo verdaderamente importante del SACME. Bien, todos los años hemos comentado sobre el premio. Este año ha recaído sobre una persona, concretamente una de las personas que está aquí en este plató. Doña María Pilar Dancausa es pues una de las premiadas por SACME. Y una vieja amiga nuestra ya desde el año 1998. No, eso ya no me suena muy bien. Sí. Digamos que una colaboradora ya, digamos, experimentada, ¿no? Sí. Y aparte hace muchos años. Sí, colaboradora nuestra. Siempre que le pedimos que venga a cualquier tipo de asesoría o enviarle a cualquier emprendedor, pues ella está dispuesta, cuestión que le agradecemos doblemente, reiterando un poco lo que decíamos, ¿no? Que nuestros emprendedores son los mejores asesores de los emprendedores. ¿Cómo se obtiene ese premio? Nosotros lo que hacemos, el criterio es básico, es decir, queremos premiar una trayectoria de una pequeña empresa que haya conseguido adaptarse al mercado con todas las dificultades. Premiamos más las dificultades, sobrellevar las dificultades, adaptarse, cambiar desde esa asesoría montañana de tiempos a pasar a lluvia de asesores y todo el complejo alrededor de la asesoría, adaptarse al mercado y después, por supuesto, la colaboración también con otros emprendedores. Sí. Tenemos las dos partes, ¿no? Yo creo que Pilar es un referente en eso, no solamente una empresaria basada en su resultado, etcétera, que por supuesto, como todo buen empresario, debe tener una referencia a su resultado, sino también implicada en la sociedad en la que vive, ¿no? Hablar con los demás emprendedores, contarles sus problemas. Eso también es valorado a la hora de recibir su parte de responsabilidad social corporativa. Correcto. O empresarial. ¿Es así, doña Pilar? Yo hago todo lo que puedo, tanto a nivel bueno, beneficio empresarial. No nos cabe la menor duda, doña Pilar es, pues lo vamos a presentar ahora nuevamente. Doña Pilar, pues ha sido alumna mía.
¿Para qué vamos a decirlo? ¿No? Hace muchísimos años. Es decir, ¿También vieja alumna o...? no, yo digo antigua alumna mía. Sí. Estamos hablando de la década de los 90, principios de los 90. ¿no? Bueno, María Pilar es emprendedora por pasión, convicción y motivación propia. Esto es lo que conocemos de ella. Es diplomada en Ciencias Empresariales y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Zaragoza. Es gerente de 4 empresas. Yo Voy Asesores, que es la que ha comentado que se transformó, que en principio era la Montañana, ¿no? Asesoría Montañana. Sí. Asesoría Montañana. Pues Aragón Siglo XXII, Correduría de Seguros, Única, la otra empresa Única, Actuación Global de Edificios y 2 Happy. Tu Happy mejor. Vale. Premio Empresa Joven Familiarmente Responsable en el año 2010, y Premio Empresa SACME el año 2011. ¿Qué premios más se puede esperar? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, igual ponemos un premio aquí en la televisión. Los premios siempre a lo mejor son con tertulia de Canal 44. Bueno, pues bienvenido todo llegará, todo llegará. Y aceptado, desde luego, será y celebrado, por supuesto. Bien, doña Pilar, quería preguntarle sobre su experiencia, para que el público, sobre todo aquellos emprendedores que estén queriendo iniciar una empresa, que les cuente un poquito la experiencia, es decir, en principio qué problemas tuvo, o sea, qué barreras de entrada tuvo para instalarse como un empresario y por qué se instaló como un empresario. A ver, yo presenté el proyecto en el año 98 en SACME porque, bueno, yo había tenido, desde que terminé la carrera de empresariales, pues había ido trabajando en diferentes, bueno, realmente en 2 empresas por cuenta ajena. Por un tema personal me había ido a vivir a Barcelona y al volver a Zaragoza, bueno, pues la circunstancia económica del 98 era pues algo casi parecido a lo que hay ahora. No se encontraba una oportunidad por cuenta ajena de una forma fácil o que a mí me gustase, y entonces es algo que siempre llevas dentro. Yo creo que para emprender lo que tienes que tener es el gen del emprendedor, o sea, ese cosquilleo que te nace en el estómago, y entonces, bueno, pues a través de un curso que me presentaron el SACME, que yo SACME evidentemente no lo conocía, pues decidí a presentar el proyecto y bueno, la valoración de ellos fue importante. Entonces, ¿qué es la primera dificultad que te encuentras? Pues la primera dificultad que te encuentras es la de la familia, porque casi todos cuando decimos es que queremos montar una empresa, pues tu entorno de alrededor lo primero que te dices, no, ni se te ocurra, espérate un poco, busca trabajo, mira si te contratan, esto es muy complicado. Entonces, primero tienes que ya no saltar la barrera de convencerte a ti mismo que quieres ser empresario o que quieres simplemente crear un autoempleo. ¿En su familia hay empresarios? Es decir, ¿su padre, su madre o familiares cercanos son empresarios? Mi padre venía de una familia con empresa, y aunque él es funcionario público, y mi madre, bueno, pues no, también mi familia y mis abuelos tenían... Me lo digo porque esto seguramente que los dos me diréis acerca de, bueno, pues de este tema, que la mayoría de las veces ocurre que cuando tienes una experiencia de empresario, es decir, padre o madre empresario, seguramente que tendrás menos reticencias a la hora de dedicarte pues a una empresa. Y sin embargo, si tienes una experiencia distinta, pues no sé si se transmite, porque lo que dijo del gen, ¿no? Sí. Yo no sé si es gen o es una especie de virus. Yo bueno, no sé, o bacteria, no sé exactamente dónde que se ubicarlo. Transmite de generación en generación y va mutando. Yo ¿no? conozco muchos emprendedores a lo largo de esta etapa con los que yo siempre he querido compartir pues mis experiencias, y de hecho ahora Chuhapi a lo que nos dedicamos es a compartir experiencias. Nosotros contamos lo que a nosotros nos ha pasado, no contamos ya tanta teoría, que muchas veces a los emprendedores están un poco saturados de tanto leer papeles, sino que les cuentes de verdad cómo tú lo has hecho. Entonces, en esta etapa pues yo me he encontrado muchos emprendedores que eran hijos de empresarios, y su padre, sabiendo lo duro y lo difícil que es el tema de la empresa, lo primero que le decía también era que no. Entonces, yo creo que esos nos que nos encontramos, o no es que nos encontramos al principio, simplemente es la protección de la gente que te quiere. Es mucho más fácil que tú les digas a tu familia que tienes un contrato fijo en una empresa, con lo cual piensan que tienes ya la vida resuelta, que no es que yo parto de 0 o de menos 1 millón, como digo yo que partí siempre. Yo pedí un crédito de menos de 1 millón de pesetas para comenzar la actividad, amueblar la oficina,
Y claro, ya no es lo mismo tener el primer sueldo el primer mes cuando entras a trabajar que tú el primer mes abres una puerta totalmente vacía, porque yo no partía de ninguna cartera existente, yo no conocía a nadie, yo me tenía que abrir el camino en Montañana, aquí donde estamos, y entonces, claro, es duro. Entonces lo primero que te encuentras es que tú te convences que quieres hacer algo, pero que tu alrededor y tu entorno te dice que no. ¿Te han dado muchas veces con la puerta en las narices, por decirlo de alguna manera, o le han dicho que no? Yo cada vez que he querido montar una empresa. Entonces, el otro día, en el discurso de agradecimiento, un poco lo enfoqué en esta línea y el vicepresidente de la Diputación Provincial que estaba me decía: hija mía, que no te sigan diciendo muchas veces que no, que como sigas así seguirás montando muchas empresas. Bueno, pues si tiene que ser por eso será, pero es lo mismo, o sea, ¿quién te va diciendo que no? Pues la primera vez mis padres, Sí. la segunda vez cuando monté la correduría, bueno, pues mi marido que era director de una empresa aseguradora. Él sabía, se movía en el mundo del seguro y sabía lo duro que era. Claro, yo venía de ser agente de una compañía, una cosa como mucho más fácil, entre comillas, pero ya meterme en la vorágine de un montón de compañías, pero yo entendía que eso era darle más servicio a mis clientes, con lo cual, pues Sí. él también me decía que no, también por protección, pero hay que me embarqué con Única, pues también dentro del Departamento de Administración de Fincas que antes comentábamos. Pues yo también veía que había una necesidad de darle un servicio integral a nuestros clientes, que 24 horas al día tuviesen un teléfono gratuito disponible para cualquier eventualidad que ocurriese, se les atendiese. Entonces ahí tenía yo a mi compañera Vicky, que a los 10 meses de crear Asesoría Montañana entró a trabajar conmigo, sigue y espero que siga muchos años. Pues es la que me decía: pero con la cantidad de trabajo que tenemos, ¿para qué te vas a meter en otra? Mejor que no. Y bueno, pues evidentemente Única existe, funciona y ahí estoy. Y bueno, yo creo que Luis, que también lo has entrevistado con su libro, ha sido el único que no me ha dicho que no, porque es otro emprendedor nato y porque creo que tampoco le he dado la oportunidad. Pero bueno, yo creo que el primer duro bache que hay que pasar antes de montar una empresa, antes de hacer un proyecto y antes de muchas cosas, es que cuando tú te has mentalizado te tienes que enfrentar a la familia y al entorno, que a lo mejor ha sido mi caso, probablemente haya otros que no, pero el otro día muchos cabeceaban, con lo cual yo creo que esto realmente le pasa a mucha gente. En el fondo a los emprendedores a todos nos pasa lo mismo. Que quitáis horas de sueño y no puede ser, ¿eh? Pues bueno, cuando lo creas, cuando creas la línea, y yo creo que los emprendedores o empresarios, las horas de sueño nos faltarán siempre. Vale. ¿Qué es lo que debería cambiar, según su punto de vista, para que hubiera más espíritu emprendedor? ¿Qué es lo que hubiera que cambiar? ¿La educación, a lo mejor, o quizá a lo mejor dentro de la familia, o no? La educación, la sociedad, España no es un país que el ser empresario, el ser emprendedor, hasta ahora se haya llevado a gala, por decirlo de alguna forma. Y desde luego no hace mucho se hizo, creo que por parte de alguna asociación, no sé, incluso SACME, entrevistas en la universidad, en empresariales y en económicas, y más del 80% decían que ellos querían ser funcionarios. Entonces, sí, los propios que hacen una carrera técnica propia de empresariales, o sea, tú estás haciendo empresariales, se supone que estás haciendo empresariales para hacer una empresa, y dices que quieres ser funcionario, si ya partes de esa base, pues yo creo que claro, no sé si es una culpa de la educación y de la formación, no de la universidad, sino de la anterior. Intento desincentivarlo, sí, ya lo sé que hablamos de empresariales, sí, pero me es muy difícil porque, claro, no soy un buen ejemplo. Yo soy empresario también, pero claro, luego ya me dediqué a la docencia y ya me quedé ahí en la docencia. Y bueno, pues yo creo que ahora que veo el pasado, digamos, lo veo con nostalgia, decir, ¿por qué no hice lo que quería hacer? Bueno, quería hacer las dos cosas, ¿no? Pero bueno, si te metes a funcionario, estás en la administración, hay determinadas incompatibilidades, que hay que decirlo ahora también. Y después también hay que decir que el sueldo se restringe y muchísimo, y se ha restringido, calculo, entre el 50% aproximadamente. Es decir, hay una depreciación del salario real. Bueno, lo que pasa es que los funcionarios y realmente la mentalidad y lo que se ve y lo que se transmite, y por eso todos los padres quieren que sus hijos sean funcionarios, es que lo primero no saben lo durísimo que es aprobar una oposición para entrar en la función pública, que eso también deberían de saberlo. Pero tu hijo mío estudia y aprueba una oposición, como si eso es el que aprueba el examen de lengua de primero de la ESO. Y por otro lado,
pues evidentemente es duro entrar, y luego pues también hay que emprender dentro de la función pública. Yo conozco muchos funcionarios que también emprenden dentro, o sea que no solo es me hago funcionario y ahí me quedo, no, hay que seguir desarrollándose. Entonces, claro, pero no deja de ser, ya tienes el primer sueldo. Cuando has pasado todo el calvario de los estudios de la oposición, tú entras, tienes plaza y tienes el primer sueldo. Un empresario pasa el calvario de montar la empresa, hace la inversión, que la oposición es una inversión de horas, pero no es una inversión económica. El empresario hace la inversión de horas y una inversión económica para montar su taller, su peluquería, su negocio, y luego no tiene el primer mes el sueldo. Entonces, claro, eso, quieras que no, es la realidad que a muchos pues echa para atrás, pero hay que contar también las ventajas. O sea, en el sueldo, pues yo desde luego seguro que cobro muchísimo menos sueldo que muchos funcionarios, pero mucho menos. Pues no lo sé qué quiere que le diga, ¿eh? Pero hay muchos, a ver, es que en el empresario también se confunde, parece que todos tengamos que ser pues los señores presidentes de Banesto, Telefónica y Santander, y que cobremos y tengamos unos sueldos blindados estupendos. Pues la mayoría de los empresarios, y sobre todo en Aragón, que la masa crítica de empresarios somos micropymes y pymes, pues que son pues muchos pues fontaneros, peluquerías, mercerías, asesorías, despachos de abogados, pues no tenemos ni sueldos ni contratos blindados, y muchos son mileuristas, quiero decir. Entonces, vamos también a centrar las cosas en su sitio, que no todos los empresarios, por llevar el título de empresario, ya tienes una nómina estupenda. Entendido. Bueno, pero de todas maneras, yo es que ahora, ya le digo, lo vuelvo a decir, lo pienso y miro hacia atrás y digo pues que como un emprendedor con determinados conocimientos, evidentemente todo el mundo puede ser emprendedor, todo el mundo puede poner una empresa. Si yo tengo pues determinadas habilidades, a lo mejor me dedico a la peluquería o a lo mejor me dedico a la jardinería y puedo montar una empresa. Efectivamente. Está claro, ¿no? Pero si me he formado para ser empresario, bueno, para estudiar empresariales y luego quiero ser empresario, a lo mejor tendré mayores ventajas que quizá el resto de personas en cierta medida, no todos. Pero bueno, por ejemplo, usted sabe perfectamente lo que es la asesoría laboral, usted sabe perfectamente lo que es la fiscalidad, sabe la contabilidad, y esas ventajas que le da el saber todo esto, yo creo que, bueno, pues al final le garantizan que, bueno, pues usted tenga un futuro, ¿eh? A ver, yo siempre digo que la universidad, el error de la universidad desde mi punto de vista es que yo creo que nos han formado durante unos años, no sé si ahora siguen formando, en que parecía que hacías una carrera y tenías derecho y obligación de salir de director general de algo. Entonces, el error está ahí, o sea, tienes una muy buena formación, pero esa formación teórica la tienes que poner en práctica. Entonces, cuando sales, tendrás derecho o tendrás opción de ser director general, pero no al mes, ni al año, ni a los 5. Probablemente tendrás que salir, hacer prácticas en una empresa del entorno en el que hayas estudiado, conocer la práctica, conocer la realidad de la empresa, de la industria o del laboratorio químico, y cuando ya tengas esa práctica, por tu conocimiento y por esa titulación que has sacado de la universidad, tienes evidentemente más opción de llegar a una dirección de una empresa que no pues una persona que quizás venga desde abajo. Pero yo creo que ese es el error que la sociedad... Y es la queja común de la mayoría de los empresarios, además. Claro. Ha caído allí. Porque la mayoría de los empresarios lo que piensan es que los chavales, o bueno, los jóvenes que salen de su profesión, es decir, han hecho su carrera de empresariales o de medicina, o lo que sea, me da igual. Sí. Se van a colocar y lo primero que dicen, bueno, ¿cuál es mi despacho? O ¿cuántas vacaciones voy a tener? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es un periodo de aprendizaje que realmente, claro, que no ha vivido, que no tiene esa experiencia, y yo no sé hasta qué punto, es decir, estamos, la sociedad misma, no la universidad, porque claro, intentamos decir lo que se puede, pero claro, si en la mente de las familias está precisamente que si uno accede y tiene una titulación directamente va a estar de director en no sé qué sitio, pues lo tenemos claro. Además, habiendo una sobreoferta de personas con estudios superiores, aunque ha bajado recientemente. Pero yo creo que en este momento, a ver, todas las crisis, entiendo que tienen su parte buena y su parte mala. La parte buena, vamos a coger que es ese cambio de valores de la sobreexposición de tantas cosas, y sobre todo que a muchas cosas se les ha vuelto a poner en su sitio, y que un licenciado en económicas hoy opte por, yo no digo que trabaje de cajero, pero opte por un trabajo administrativo, conozca
bien la andadura de un despacho y luego tenga acceso a una dirección de un departamento, es que es el cauce natural. Y es como todos deberíamos, entonces yo no sé si es culpa de las familias, de la universidad, de la sociedad, pues igual que al empresario se le tenía mal visto, pues un poco era el derecho adquirido de, hijo mío, tú eres titulado y tienes que hacerte director de un departamento de una empresa ya. Entonces a lo mejor vamos a suponer que esto lo ha vuelto a reconducir y de hecho yo tengo la experiencia de coger gente en prácticas y a lo mejor decir, pues mira, entrega esta documentación en el ayuntamiento que yo me tengo que quedar porque viene un cliente. Decirme, no, ya me quedo yo a atender al cliente, váyase usted al ayuntamiento. Pero a los 2 meses, no sé si 2 meses, no, igual 15 días de entrar en el despacho. Entonces, gente que no entiende que tenga que archivar, y yo les digo, a ver, yo sigo archivando, después de 14 años yo sigo archivando, pero es que es la mejor manera de conocer a todos los clientes de un despacho, de conocer cómo funciona el despacho, y si tú no estás dispuesto a entrar, y lo primero que tienes que hacer, yo no te digo ni que pongas cafés, ni que hagas fotocopias, que todos los demás también lo hacemos, pero que no estés dispuesto a hacer un archivo y a entender cómo se lleva un archivo en un despacho es básico. Entonces, si no mentalizamos a los estudiantes universitarios de hoy en día que lo primero que tienen que hacer es, o durante la carrera o cuando salgan de ella, prácticas, y si puede ser sin remunerar... Dígalo, porque es que estos vídeos luego muchas veces también los ven los alumnos, yo se los pongo... Pues lo que tienen que hacer es prácticas, aprender de la vida de la empresa y una vez que tengan esa práctica podrán optar, pero la teoría solo es teoría, entonces hay que hacer la práctica y sobre todo pues en empresas del sector donde se haya estudiado y desde abajo. O sea, eso del aprendiz, pues es que es así, se aprende desde abajo. Lo único que el recorrido de un titulado universitario siempre es más corto que el de una persona sin un conocimiento tan amplio como da una carrera, pero que aprender desde la base práctica, eso es fundamental y además se va a ser mucho mejor director de departamento y se va a ser mucho mejor director de empresa cuando conoces la empresa desde abajo, y eso yo creo que es el mensaje que todo empresario lanzará. A ver, y yo tengo 2 carreras y yo he empezado desde abajo, pero he empezado desde abajo mi propia empresa o mis propias empresas, entonces yo es que no se me caen los anillos y además es que no tengo ningún problema en coger y decir, venga, esta tarde nos ponemos todos a archivar, pues porque se te va acumulando el trabajo, porque tienes que atender otras cosas y porque es importante y siempre ves cosas, siempre ves alguna factura que anda, pues ya qué extraño que se le... Siempre surge algo para comentar y es importante, y yo lo digo en el tema de nuestro del archivo, pero el que tiene un taller de mecanización, pues incluso el barrer la viruta que queda, sabes si se está haciendo la viruta más gorda, más pequeña, y eso también es importante para saber si la máquina está bien compensada y a lo mejor se está desperdiciando mucho. Quiero decir que es que el trabajo básico de toda empresa es fundamental para el de arriba, pero lo tiene que conocer y sobre todo para el que empieza. Muy bien. Doña Pilar, pues Dan Causa estuvo pues al año 90 al 93 realizando la carrera de empresariales. En 93-94 empezó la crisis económica, con lo cual la situación es muy parecida a la que estamos viendo ahora. Había un porcentaje elevadísimo de paro y bueno, pues claro, se tuvo que decidir. Y bueno, entre otras cosas, también seguramente empezó también en otros despachos o aprendiendo algo, pero claro, llegó un momento en que decidió montarse por su propia cuenta y enhorabuena porque ha tenido mucho éxito. Desde mi punto de vista, es el ejemplo que debería dar a mis alumnos. Doña Pilar Dan Causa, premio Empresa SACME 2011. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar a mis contertulios porque vamos a iniciar el debate.